Vamos a saludar, en este caso, a Rafael Lajmanovich, que es investigador principal del CONICET y profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la UNL, que estuvo llevando adelante esta investigación. Rafael, el gusto de saludarle. Martín Esperati, Pablo Benito, Laura Kretschmann y todo el equipo de Un Día Perfecto aquí en Solplay. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, gracias por estar allí, Rafael. Cuénteme, ¿se detectó presencia de agrotóxicos y metales pesados aquí en la zona del río Salado, aquí en Santa Fe? ¿Es así? Sí, más o menos lo que estuviste describiendo. Este trabajo se llevó a cabo desde febrero y marzo de este año, vendría a ser, y se tomaron muestras de agua y sedimento desde la zona del arroyo Curulú, que es parte de la cuenca del río Salado, hasta la ciudad de Santo Tomé, o sea que son muchos kilómetros estudiados, y se encontró un panorama en principio bastante uniforme, como era de esperar, al igual que en otros ríos de la región, tanto de Entre Ríos, de Buenos Aires. O sea, estamos todos en una zona que se utiliza más o menos los mismos químicos. Tal vez la diferencia en este río fue hallar algunos metales que no están como ser el Entre Ríos, pero el tema de los agroquímicos no es ninguna sorpresa lo que se encontró. Predominancia de glifosato y su producto de metabolito, que es el AMPA, atracina y sus metabolitos, distintos insecticidas y distintos fungicidas, pero siempre con una mayor proporción y preponderancia de herbicidas, como casi todos los trabajos que se están llevando en los últimos años en la región pampeana. Ahora, si uno mira la actividad agrícola, ustedes sacan como conclusión que es la principal fuente de contaminación, ¿no es así, Rafael? Es bastante obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Esos productos se usan en la actividad agrícola y es prácticamente el único origen que tiene. Y también acá se detectó un producto que en principio nos llamó bastante la atención, creemos que puede ser el primer registro de Argentina, que es la dietilmetatoluamida, o DEET, que es un químico que se utiliza en los repelentes de insectos. Eso sí puede haber sido una sorpresa en todo caso. El resto de las cosas, evidentemente no. Y por ejemplo, también encontraron bastante cantidad de cromo, ¿puede ser? Sí, cromo en una proporción también esperable, con un mayor pico en la zona de Esperanza, que Que tiene debe que ver con ser, las curtiembres. y obviamente es la zona seguramente donde existe mayor volcado, pero en estas cuestiones de contaminación ambiental difusa, como es todo esto, tanto agroquímicos como metales y demás, siempre es muy arriesgado atribuir a un lugar en específico. O sea, el hallazgo en un lugar es muy difícil atribuirlo a algo que esté muy cerca. Claro. Es contaminación difusa y el río tiene una dinámica muy particular y entonces moviliza todas estas sustancias químicas. Difícilmente uno puede estar sabiendo exactamente desde dónde las moviliza. Y se puede hacer una proyección, como en otros ríos, como en el río Paraná, en donde a medida que avanza el cauce del río, las concentraciones de glifosato, que es casi un marcador en sedimentos, van aumentando. Y en este estudio dio algo similar, ¿no? La muestra que se ubicaba más al sur, vendría a ser, tenía mayor cantidad que la muestra que estaba más al norte. Ahora daría la sensación que hay falta de controles a las industrias, por ejemplo, por esto que menciona Pablo, la presencia de cromo, cobre también, hierro, que proveniente de las industrias, ¿no? Sí, eso es, te vuelvo a repetir, es muy difícil atribuir a un lugar en especial, ni el tiempo que eso está en el agua o en los sedimentos. En general, los metales se encuentran en sedimentos, en el agua es muy poco, más que nada en sedimentos. Entonces, no, o por lo menos el tipo de estudio que hacemos nosotros no datan el tiempo en que esos metales están ya ser retenidos en los sedimentos. Ahora, en el verano del 2021, se había dado ya, no sé si la gente ya se acuerda, porque esto hay una amnesia general en cuanto tiene que ver con las cuestiones ambientales, ¿no? Pero si recuerdan lo que era una alfombra, yo decía a todos, ¿no? Por lo menos a mí me pegó fuerte el ver esa alfombra brillante, plateada, sobre el salado de peces muertos, en su mayoría eran sábalos, y se dio un contrapunto en ese momento con dos estudios. Uno yo tuve acceso, que es
el del señor que está, el del ingeniero que está con nosotros ahora, y otro de la Facultad de Ingeniería Química, pero claro, uno era sobre el agua y el otro sobre los sedimentos. Eh, y acá hay una diferencia, ¿no? Ustedes lo que analizan son los sedimentos y también sedimentos que, por ejemplo, peces como el sábalo son de lo que se alimenta. Bueno, exactamente, sí. Justamente yo fui uno de los que generó ese estudio Sí. cuando ocurrió esa mortandad, y en esa oportunidad no tuvimos oportunidad en todo caso, de poder analizar muy bien el agua, ¿no? Porque fue un Claro. estudio, bueno, y en este caso sí, pudimos analizar bien el agua, y justamente eso es lo que nos hace hallar esa enorme cantidad de residuos de agroquímicos. Este fue un estudio con mayor planificación, más tiempo de trabajo. Se formó un grupo multidisciplinario formado tanto por nosotros acá de la UNL, como en realidad el estudio más importante lo hizo el grupo de la UNSAM, y se hicieron los análisis en un laboratorio de referencia del INTA, ¿no? Claro. Pero bueno, este trabajo creo que es por la característica de planificación, que esto no fue por una mortandad ni nada por el estilo, sino que es un estudio planificado, obviamente, que tiene otra metodología, arroja estos resultados. Sí, ahora no, le quería preguntar, ¿no? Ustedes hacen el estudio, o sea, como científicos que son, lo realizan, hacen la muestra, se publicita, lo estamos hablando aquí. Sí, no, antes de publicitarlo, perdón, sí. Se publica en una revista internacional. Claro, se publica. De las más importantes del mundo. Sí. Después de eso, sí, el trabajo empieza a circular y la gente lo conoce, lo lee. Claro, digo, aparte, bueno, eso de la revista científica que también permite que se contraste, ¿no? Eso es lo más importante. Claro. El resto, o sea, no, claro. No en desmedro de las cuestiones publicitarias, pero lo más importante es que esté publicado en una... O sea, cualquier estudio tiene que... O sea, un estudio para tenerlo en cuenta, en mi caso particular, tiene que estar publicado en una revista de primer nivel científico que garantiza que se siguieron todos los estándares internacionales para llegar a ese resultado. Claro, es como la manera de contrastarlo con lo que pueden ser otros científicos de otros lugares, ¿no? O sea, es la forma que tiene. Yo me baso en estudios científicos. Claro. Hay informes de todo tipo, pero bueno... Claro. Y claro, pero incluso, bueno, con más razón todavía, esto, digamos, no es que es digamos, un manifiesto ni es un volante, sino que es un estudio científico aprobado también como para ser publicado en una revista científica. Y ahora, ¿qué pasa después, no? Porque estamos viendo, ustedes dicen, está pasando esto, después vemos, como hace 2 años, una cantidad de peces muertos que llaman la atención, pero aparte que habla de la salud del río, pero también de la salud de quienes, por ejemplo, pueden llegar a haber ingerido esos peces, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿no? Lo que es la afectación a la biodiversidad. ¿Qué pasa después? Sí, básicamente el estudio que nosotros hicimos, que no solo tiene análisis químico, sino una multiplicidad de análisis biológicos que existieron, que tengan oportunidad, traten de leerlo, dio que la calidad del agua para la vida acuática, diríamos, una calidad del tipo marginal. O sea, no es buena, para decirlo de alguna manera. Claro. No es extremadamente mala, es de una calidad marginal. O sea, claro. Diríamos que habría que tener en cuenta este tipo de parámetros como para que continuar en el tiempo, y bueno, si se toma alguna medida dentro de unos años, volver a hacer algo parecido y poder contrastar. Los cambios no se observan muy rápidamente en general. Claro, lo bueno sí que ya hoy, bueno, lo comentaba con el, a ver, ¿cómo le digo? Ingeniero, científico, usted Yo es... soy profesor de ciencias naturales. Sí, profesor. Con el profesor de que, bueno, ya hay un pedido de informe por parte del diputado Carlos Delfrade. Ojalá que tenga por lo menos que alguien responda, o que alguien, bueno, estamos haciendo esto, ¿no? O estamos planificando, porque también pregunto, ustedes hicieron más o menos, o sea, si bien son distintos, usted lo explicaba, pero hicieron 2 estudios, ¿no? Uno hace 2 años o 1 año y medio y otro ahora. Para adelante, ¿no? Si sigue desde la deforestación, podemos hablar desde los agrotóxicos que cada vez invariablemente van a ser más agresivos,
¿cómo ve usted el futuro de la salud del río, por así decirlo? Y si yo le tuviera que decir a ciencia cierta, las predicciones no serían muy buenas, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, con nuestro grupo de investigación, llevamos casi 25, 30 años estudiando el impacto de los agroecosistemas sobre la vida silvestre. O sea, prácticamente ha sido el tema de mi carrera de investigación en los últimos, desde sus comienzos, desde que empecé. Y año a año se nota siempre una mayor degradación. Yo recuerdo mi primer trabajo sobre residuos en fauna silvestre desde el año 2005, y bueno, y es extremadamente contrastable a ¿no? Los residuos que se van hallando en estos momentos, y los químicos son cada vez más, se encuentra mayor cantidad. De hecho, ya se están encontrando, no es mi tema de trabajo, cabe aclarar, pero bueno, en distintas provincias, que no pienso que acá sea distinto, se están encontrando en especial residuos de glifosato en las personas, ¿no? En la orina de las personas, en la orina de niños, etcétera. O sea que ya los residuos están llegando Bueno, eso es preocupante. Muy preocupante, Rafael. ¿Y qué dice el gobierno de la provincia ante este estudio? Lo llamaron, me imagino, Sí, urgentemente. Supongo que sí. No, yo no tengo relación con el gobierno. Yo trabajo en la universidad y en el CONICET, y yo publico mis trabajos, y bueno, ahí ya cualquiera lo puede leer. Bueno, uno pensaría que ahora, a partir de esta nota o de algunas notas periodísticas que ya están circulando, que seguramente los llamarán de manera urgente para ver cómo se conecta, en este caso, la solución. Bueno, algunos meses atrás alegaban que tenía que ver un poco con el paso del tiempo, y que se iba a la naturaleza misma lo iba a solucionar. Un poco ese era el argumento. Sí, no hay duda que la naturaleza tiene un poder de resiliencia y de depuración notable, pero cuando vendría a ser la llegada de los productos es continua, claro, muchas veces se supera el poder de autodepuración que pueda llegar a tener un curso de agua o cualquier ecosistema. Si no, no se estarían acumulando de la manera que se acumulan, sobre todo en los sedimentos, ¿no? Profesor, preguntarle, bueno, recién un poco mencionaba esto, ¿no? De que por ahí no estaba dentro de lo que usted estudiaba, pero estoy leyendo un poco lo que es este estudio, que es súper detallado. Por ejemplo, hicieron evisceraciones, ¿no?, de algunos ejemplares de sábalos. Lo que se describe no está hablando de este estudio, está hablando de uno anterior, que fue en la Morandai, que no fue un estudio publicado, fue un estudio a pedido de la justicia, y fueron 2 muestras nomás. ¿Y cuáles son otro tipo de trabajo? Sí, y respecto a eso también, ¿cuáles son, digamos, sé que por ahí no tiene tanto que ver con lo que estudia usted específicamente, pero si hubo todo este tipo, digamos, de consecuencias para estos animales, ¿cuáles son los riesgos para la salud humana en concreto, digamos, y para el ecosistema, ¿no?, en general, más allá de la vida del río, básicamente? Sí, en este estudio del cual estamos hablando ahora, que se hizo junto con las otras universidades y el INTA, nosotros usamos organismos bioindicadores, que son los anfibios. Yo soy experto en ese tema particularmente. Soy experto en un grupo de organismos que son los anfibios, las ranas, los sapos, que son tomados a nivel mundial como bioindicadores de salud ambiental. O sea, se toman como modelos de estudio, ya que tienen su desarrollo biológico, ciertas similitudes fisiológicas con organismos superiores. Entonces, en este caso, el estudio que nosotros hicimos ahora en el Río Salado también detectó genotoxicidad. Esa genotoxicidad no es atribuible a una sola sustancia, sino a ese cóctel de sustancias que están de alguna manera disueltas en el agua o secuestradas en los sedimentos. Y este gran cóctel de sustancias tóxicas, tal vez tóxicas en forma colectiva y no en forma individual, alteran genéticamente a estos organismos. Eso es se llama daño genotóxico, que producen esta acumulación de sustancias. Le pregunto, digamos, sé que no es materia de su estudio, pero por lo menos para tener en cuenta un poco de las responsabilidades sociales, a veces las planificaciones urbanas que se realizan sin tener en cuenta la salud del río, ¿no? Con respecto a la vida humana, porque el río va a seguir teniendo su salud, el problema que va a ser para nosotros.
Pero digo, por ejemplo, en el caso del relleno sanitario que está a la vera y muy cerca y que sabemos que se encuentra está ya colapsado, ¿podría tener alguna influencia sobre no solamente la contaminación que usted tomó, sino con normas internacionales, por ejemplo, de cómo debe cuidarse lo que es el cauce del río y la proximidad, por ejemplo, de un relleno sanitario? Sí, pero lamento no poder ser de mucha ayuda en este tema en particular, porque te vuelvo a repetir, ese no es mi tema, menos los rellenos sanitarios. De eso no tengo ni idea ni de las legislaciones, Claro. ni de la distancia que tienen que tener a los cuerpos. Supongo que debe estar todo normatizado, la distancia a los cuerpos de agua, cuánto percolan, cuánto no. Lo que sí, en nuestro estudio, obviamente, aparte de lo que se detecta, que debe tener un origen del tema agropecuario, del tema industrial, hay también mucha contaminación urbana, ¿no? Porque gran parte de las características físico-químicas del río que encontramos responden a contaminación urbana, o sea, vertidos de desechos urbanos. Por ejemplo, ¿en qué bueno, el tema de los nitritos, nitratos, fosfatos, hay un montón de características físico-químicas que seguramente hacen a prever que sean de residuos urbanos que se vuelcan al río. Todo su recorrido es un río muy largo. Rafael, nos deja muy preocupados y esperemos que el gobierno de la provincia se comunique con usted y con su equipo. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar con ellos? Pues, por supuesto, nosotros estamos al servicio de la ciencia y de los que nos soliciten. De hecho, este trabajo justamente se hizo público para que se pueda tomar como referencia y está para eso, ¿no? Para que se discuta, se lea y si alguien quiere repetir las muestras también las repita. Sí. Claro, incluso es una fotografía de lo que pasaba de lo que pasó en este momento, ¿no? El estudio anterior fue ordenado por la Procuración de la Corte Suprema de la Nación, por el doctor Barraguirre, y sobre todo ahí se pudo evidenciar, no tiene que ver con el profesor, pero sí que hay un vacío, ¿no? Un vacío legal de quién se encarga, porque claro, como dice, desde la ciencia no podés determinar quién o cómo, en qué lugar se contamina, pero cómo estableces de alguna manera los intereses difusos de todos nosotros acerca de ese río, que esa es la parte que me imagino, profesor, que le debe dar un poco de impotencia saber que no hay una forma de decir, bueno, ¿cómo paramos esto? Sí, es totalmente difícil y son ya casi decisiones políticas, ¿no? Justamente ahora el país entero está debatiendo una ley de humedales que hace 10 años que está dando vuelta y esto realmente, ¿no? tiene mucho que ver con eso. Seguro. Porque los humedales no son solo los incendios. La contaminación creo que es una amenaza extremadamente seria para los humedales y no he visto que se debata tanto como otros temas que tienen que ver con los... Todos son importantes. Yo trabajo en por ejemplo. Claro, si uno mira la cantidad de agrotóxicos que hay en los sedimentos, metales, etcétera, tiene que ver también un poco con la actividad agropecuaria, tiene que ver un poco con las industrias, los desechos. Bueno, con la actividad agropecuaria irresponsable también, porque hay cosas que por ahí evidentemente se podrían evitar, que son un poco más costosas. Y también saber que cada acción del ser humano, y sobre todo empresarial o productiva, tiene un pasivo ambiental. Así que como tiene un activo de lo que genera, también tiene un pasivo de lo que produce como daño. No para la naturaleza, porque la naturaleza está bárbara. El tema es cómo se relaciona esa naturaleza con nosotros. Profesor, último, gracias por estar allí, muy interesante y lo felicito a usted y a todo su equipo. Llama la atención la cantidad de mosquitos. Fui a correr ayer la zona del parque. Estamos todos picados. Pero es impresionante. ¿Es que usted tiene alguna explicación a todo esto? ¿Nos puede ayudar? No, bueno, esto ya lo explico como biólogo, no como otra cosa. Me da la sensación que la proliferación esta de mosquitos es un indicativo de que la sequía que nos venía azotando de alguna manera terminó un poco, subió un poco el río, se llenaron los cuerpos de agua en donde los mosquitos se pueden reproducir. Responde más que nada a eso. Sí, los gegenes son tremendos. Eso te los gegenes, en todo caso, también los gegenes son más indicativos de la sequía. Lo que pasa es que ahora están conviviendo ambos.
Claro, Estamos todos ahora. No, pero es tremendo. Hay una cosa así que a mí me pasa, que cuando hace, creo que era, sí, 3 días que empezó a aparecer, yo dije, bueno, no estamos tan mal. O sea, porque claro, estamos en Santa Fe, hay mosquito, bueno. O sea, claro. cuando no hay mosquito, decís, ¿qué está pasando? Algo está ¿Qué está pasando. pasando? Es Profesor, más preocupante sí, que sí. no haya. Sí. Claro, Es claro. cierto. Profesor, agradecerle por estos minutos y lo vamos a volver a convocar en otra oportunidad. ¿Le parece? Cuando ustedes quieran. Muchas a gracias. ustedes. Felicitaciones. Chau, chau. Rafael Lachmanovich es profesor, investigador principal del CONICET. ¿Por qué hago este suspiro? Porque